Para los fanáticos de los deportes de contacto, ver a dos titanes en el ring es incomparable, con cada golpe siendo decisivo y un ambiente electrizante. Sin embargo, el boxeo también tiene una faceta oscura, ya que ningún luchador, por más preparado que esté, tiene la certeza de salir ileso. Esta es la historia de Pritchard Colón, un joven promesa del boxeo. Nació en Maitland, Florida, en una familia de raíces puertorriqueñas. Sus padres Nieves y Richard Colón lo criaron en un ambiente cercano y amoroso. Desde temprana edad, Pritchard mostró interés y talento por el deporte, lo cual no era una sorpresa considerando que su padre era un militar retirado, disciplinado y apasionado por el entrenamiento físico. A los 10 años, la familia decidió mudarse a Puerto Rico para brindarle a Pritchard la oportunidad de representar a la isla en competiciones y desarrollar aún más su carrera en el boxeo. Se establecieron en el pequeño y pintoresco pueblo rural de Orocovis, rodeado de exuberante vegetación y una comunidad unida. Fue en Orocovis donde Pritchard comenzó su andadura en el mundo del boxeo. Se unió al Albergue Olímpico en Salinas, un centro de entrenamiento de renombre en Puerto Rico. Fue durante estos años de entrenamiento intensivo donde Pritchard ganó el sobrenombre de Digget, que es derivado de la palabra excavador. Este apodo hacía referencia a su impresionante altura y alcance, cualidades que pronto se convertirían en sus principales ventajas en el cuadrilátero. Pritchard demostró un compromiso y una dedicación excepcionales hacia su carrera deportiva. A pesar de su joven edad, mostraba una madurez y una ética laboral que impresionaba a sus entrenadores y compañeros de equipo. Trabajaba duro en el gimnasio, mejorando su técnica y fortaleza física día tras día. Después de graduarse de la escuela secundaria, Pritchard decidió seguir su pasión por los negocios y comenzó a estudiar administración de empresas en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, la capital de Puerto Rico. No obstante, nunca dejó de lado su sueño de convertirse en un campeón mundial de boxeo. Aunque el equilibrio entre los estudios y el entrenamiento era desafiante, Pritchard se las arreglaba para sobresalir en ambos aspectos de su vida. Durante su carrera como boxeador aficionado, Pritchard se ganó el respeto y la admiración de la comunidad del boxeo en Puerto Rico y más allá. Ganó 5 campeonatos nacionales en las divisiones de 141 y 152 libras, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes categorías de peso. Además, logró la hazaña de llevarse la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2009, consolidando su posición como una promesa del boxeo puertorriqueño. Pritchard tuvo la oportunidad de representar a Puerto Rico en las preolímpicas de Brasil, con la esperanza de asegurarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres. Sin embargo, se enfrentó a un desafío formidable en el tercer round contra un luchador venezolano. Aunque luchó con valentía, Pritchard no logró la victoria y se quedó a las puertas de su sueño olímpico. A pesar de esta desilusión, Pritchard no se dejó desanimar y en cambio, decidió que era el momento de dar el salto al boxeo profesional y perseguir su objetivo de convertirse en campeón mundial. Con un récord amateur impresionante de 170 victorias y solo 15 derrotas, Pritchard se embarcó en una nueva etapa de su carrera deportiva. El 23 de febrero de 2013, Pritchard hizo su debut como boxeador profesional. Su primera pelea fue contra Javier Lasalle en el Coliseo Cosme Beitia Salamo en Cataño, Puerto Rico. Pritchard entró al ring con confianza y determinación, y no defraudó a los espectadores. En el primer round, noqueó a Lasalle, dejando claro que había llegado para hacerse un nombre en el mundo del boxeo. Desde ese momento, Pritchard se destacó por su calendario frenético de peleas. Luchó 5 veces en 2013 y 7 veces en 2014, demostrando su dedicación y su disposición para enfrentar desafíos constantes. Estaba dispuesto a enfrentarse a boxeadores más experimentados y probar su valía en el cuadrilátero. Una de las peleas más destacadas de Pritchard tuvo lugar el 9 de septiembre de 2015, cuando se enfrentó a Vivian Harris, un boxeador con una amplia experiencia en el ring. El escenario fue el impresionante Ricoh Coliseum en Toronto, Canadá. Pritchard sabía que esta pelea era una oportunidad para demostrar su talento y su capacidad ante una audiencia internacional. La pelea fue un choque de titanes. Pritchard y Harris intercambiaron golpes y demostraron su resistencia y destrezas técnicas. En el cuarto asalto, Pritchard conectó un poderoso golpe que dejó a Harris en la lona. Ganó la pelea por nocaut y se llevó la victoria, consolidando su reputación como uno de los boxeadores más emocionantes y prometedores de su generación. Apenas un mes después de su pelea anterior, Pritchard se preparaba para su siguiente desafío en el ring.
El 17 de octubre de 2015 estaba programada una pelea contra Terrell Williams en el Eagle Bank Arena en Fairfax, en Virginia. Esta pelea se agregó al cronograma después de que Andre Dirrell se retirara debido a razones médicas. La pelea sería una prueba más de la fortaleza y la determinación de Prichard. Durante los primeros asaltos, Williams comenzó a conectar golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza de Prichard. A pesar de la ilegalidad de estos golpes, el árbitro no intervino de manera decisiva para detener la violación de las reglas del boxeo. Esto fue solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de Colón. A medida que avanzaban los rounds, Prichard continuó recibiendo golpes ilegales. En el tercer asalto, fue derribado por un golpe que claramente debió ser penalizado como golpe trasero, pero el árbitro lo consideró como un resbalón. Esta decisión dejó perplejos a los espectadores y aumentó la frustración de Colón, quien seguía luchando con determinación a pesar de los golpes desleales. En el quinto asalto, la situación se intensificó cuando, después de recibir más golpes ilegales, Prichard respondió con un golpe bajo a Williams, lo que llevó a una penalización inmediata por parte del árbitro. Esta acción fue interpretada por muchos como un acto desesperado de Colón, quien se sentía abandonado por las reglas que supuestamente debían protegerlo. El combate continuó con Prichard mostrando destellos de su velocidad y poder, ganando en las tarjetas de los jueces a pesar de los golpes ilegales continuos. Sin embargo, hacia el séptimo asalto, los efectos de los golpes ilegales comenzaron a manifestarse. Prichard mostraba signos de fatiga y dolor, pero el árbitro no detuvo la pelea. En el noveno asalto, un devastador golpe ilegal dejó a Prichard visiblemente afectado. Aunque su esquina comenzó a desvestirlo, creyendo que la pelea había terminado, se dieron cuenta de que todavía quedaba un round por disputarse. Esta confusión momentánea reflejaba el caos y la falta de control sobre la situación. Después de la pelea, Prichard experimentó síntomas preocupantes: incoherencia, mareos y vómitos. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron una hemorragia cerebral severa que requería cirugía inmediata. Por desgracia, los problemas apenas comenzaban para Colón. Durante 221 días, Prichard luchó por su vida en un coma profundo, despertando finalmente en un estado vegetativo. Su familia, devastada, se enfrentó a una realidad desgarradora, un futuro incierto para Prichard y una búsqueda de respuestas sobre quién era responsable de esta tragedia. En 2017, los padres de Prichard presentaron una demanda por $50 millones, señalando al médico del ring y al árbitro por su negligencia en permitir que la pelea continuara, a pesar de los múltiples golpes ilegales. Sin embargo, la batalla legal resultó ser tan complicada como la pelea misma. El médico del ring y el árbitro, como contratistas privados, estaban exentos de sanciones legales significativas, lo que dejaba a la familia de Colón con la carga de los costosos tratamientos médicos y terapias, sin una verdadera justicia o compensación. A pesar de todo, la familia de Prichard se aferra a la esperanza. A través de las redes sociales, continúan compartiendo actualizaciones sobre su estado y mantienen viva la memoria de quien alguna vez fue un joven prometedor en el mundo del boxeo. Mientras la comunidad del boxeo y el mundo en general reflexionan sobre lo sucedido, queda la pregunta persistente: ¿quiénes son los verdaderos responsables de lo que le ocurrió a Prichard Colón? A medida que el tiempo avanza, la historia de Prichard Colón continúa resonando, no solo como un caso legal sin resolver, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de responsabilidad en todas las facetas del deporte. Esta historia no es única. Los deportes de combate guardan secretos aún más oscuros, llenos de momentos desgarradores que han marcado a sus protagonistas de maneras inimaginables. Es por eso que te dejo este video, donde te cuento las historias más tristes que tiene el lado oscuro del MMA y el boxeo. Y si te ha gustado el video, no dudes en darle like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.